Hace 2 años que subí mi primer video sobre psicología del mexicano y he recibido muchos comentarios al respecto, algunos agradecidos, algunos contentos de que se pudieron identificar con lo visto en la literatura de psicología del mexicano y muchos otros un poquito agresivos a la defensiva, como era de esperarse. Pero nunca les dije mi propia opinión, simplemente les fui repitiendo lo que yo había visto en alguna literatura con algunos autores sobre la psicología del mexicano. Así que el día de hoy sí les voy a hablar de mi propia opinión acerca del mexicano. Mi nombre es Felipe Hunter y soy psicoterapeuta. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a este su canal favorito donde estamos apasionados por la mente humana, por la salud mental, por la psicología y sobre todo por el psicoanálisis. Y en el día de hoy, pues también por la cultura mexicana, ya que hoy es 16 de septiembre o es 15 de septiembre, pues les estoy grabando este video y se los voy a compartir más al rato. Así es que si tú eres algún apasionado de alguno de estos temas que acabo de decir, suscríbete al canal porque seguramente vas a encontrar algunos videos que te resulten bastante interesantes. Antes que nada les recuerdo que este canal no tiene contenido político, realmente no me gusta la política y no vamos a hacer un análisis político de la psicología del mexicano. Más bien este es un canal que busca promover la salud mental, las ventajas de la psicoterapia y sobre todo el psicoanálisis. Así es que si estás buscando otro tipo de contenido, a lo mejor este video no es para ti. Sin embargo, si te interesa pues, todo lo que ya les dije ahorita, bienvenido. Ahora bien, van 2 años que subí por primera vez a mi canal de YouTube algún contenido sobre psicología del mexicano, pero tiene bastante más tiempo que hablo de psicología del mexicano en diferentes medios. Hace 7 años inclusive salí en Radio UNAM hablando de psicología del mexicano en 2 ocasiones y con anterioridad, pues ya los que ya me siguen con mayor tiempo, pues sabrán que desde el 2009 yo empecé a leer literatura sobre psicología del mexicano y que inclusive en el 2014 presenté una tesis sobre psicología del mexicano o del hombre prehispánico, porque pues me adentré mucho, volví un apasionado de estos temas, trabajé mucho con referencia a estos temas y lo busqué hasta en la época prehispánica para ver un origen de todo esto. Y pues a partir de toda esa experiencia, aunado a que yo mismo soy mexicano, nací en el norte, nací en la Ciudad de México, pero toda mi familia es del norte de Veracruz, de un pueblito que se llama Platón Sánchez, Veracruz. Huasteco, les mando un saludo a todos los que me ven por allá, que no son pocos, y pues al mismo tiempo, pues tuve bastantes experiencias también, inclusive en comunidades indígenas, tanto de esa zona como de otras regiones del país. Entonces, a lo largo de toda esta trayectoria, pues he vivido muchas experiencias dentro de esta cultura, aunado a 9 años o más que llevo ya brindando servicios de salud mental, servicios de psicoterapia a bastantes mexicanos. Entonces, pues más o menos sé de lo que hablo. Evidentemente no hay realidades absolutas y no tengo la razón. Seguramente voy a tener muchas cuestiones en las cuales no tengo la razón, pero pues es mi propia experiencia la que les voy a platicar el día de hoy, ¿vale? Este es un tema que me apasiona mucho, este es un tema que realmente me encanta. Entonces, pues he investigado bastante y pues por eso también les he compartido estos videos. Sin embargo, dentro de algunos de los comentarios de estos videos hay personas que hasta se sienten ofendidas por que en algún momento mencioné que Samuel Ramos hablaba de un complejo de inferioridad y era muy gracioso ver cómo estas personas se sentían ofendidas y sentían la necesidad de agredir o atacar a mí solo porque fui un portavoz de lo que otra persona pensó sobre el mexicano. Sin embargo, pues realmente no es que me afecte mucho el hate en estos medios, quizá hace unos años sí, pero ahora ya estoy súper acostumbrado y tampoco me afecta tanto, aunque nunca es agradable que de repente alguien te empiece a mandar algún tipo de agresión o se esté tratando de defender de algo que tú mencionas, pero que no es tu propia opinión, y por eso es que les hago este video, porque yo jamás, nunca he pensado como Samuel Ramos que el mexicano tiene un complejo de inferioridad. Sí pienso que hay una gran inseguridad
de parte de algunos mexicanos y que de alguna u otra forma esa inseguridad se ve bastante reflejada en esa defensa férrea inclusive, que se puede ver hasta en esos comentarios o en algún sector de mexicanos que realmente es bastante problemático. Sin embargo, esa no es mi opinión sobre los mexicanos. Sé que eso es un sector mínimo de toda la grandeza que tiene este país. Así es que ahorita les voy a dar mi opinión. Y pues mi opinión sobre los mexicanos es que somos muy chidos. Así decimos en la Ciudad de México. Somos realmente una cultura bastante trabajadora, bastante abierta, bastante diversa. Hay una diversidad cultural impresionante. Tenemos un sentido del humor bastante agradable y en ocasiones bastante ácido, pero en realidad la comedia en México tiene un lugar bastante importante y es parte de esa alegría que trata de reflejar el mexicano en el día a día, a pesar de lo duro que lo pueda estar pasando. A pesar de toda la adversidad, el mexicano siempre tiene un momento para reírse, siempre tiene un momento para divertirse, y esto es algo que aprecio mucho de los mexicanos y con lo cual yo también me identifico mucho. Además de ser una cultura bastante diversa, bastante sabrosa, porque la comida en México es impresionante y tienen unas tradiciones, o tenemos unas tradiciones bastante bonitas, bastante impactantes en algunos momentos, que me encantan de este país, ¿no? Y en cierto sentido hasta me he llegado a meterme en problemas en algunos momentos en Estados Unidos por defender a mi propia cultura. Pero bueno, esos son otros temas de los cuales no quiero hablar en este video. Quizá más adelante en algún momento se los contaré. Por lo pronto, no. Pero bueno, a pesar de todo esto maravilloso que les cuento del mexicano, que a mí me fascina, también podemos observar que hay algunas cuestiones que podemos mejorar como país, que podemos mejorar como cultura y que podemos mejorar como mexicanos. Porque, pues sí, por supuesto que no todo va a ser bello y hermoso. Hay cuestiones que también podemos mejorar bastante. Sí, el día de hoy se los voy a platicar también. Y pues empezamos con esta, de la que ya les hablé un poquito, que tiene que ver con esta inseguridad. Samuel Ramos, a pesar de que mencionó el complejo de inferioridad que yo mismo critiqué en ese video, que si lo quieren ver, lo pueden ver en la lista de reproducción sobre psicología del mexicano, que igual se las voy a dejar al final de este video, pero algo tenía razón ese señor, Samuel Ramos, con referencia a la cultura mexicana. Y es que algo que sí es bastante cierto es que los mexicanos somos muy inseguros, dudamos mucho de nosotros mismos, dudamos mucho de que podamos ser capaces de realizar algo, y hasta nos sentimos agredidos u ofendidos si vemos que alguien se siente con la seguridad de lograrlo. Y cuando vemos a alguien con la seguridad de lograrlo, podemos llegar a atacarlo y le decimos que es una persona bastante sangrona, con otras palabras, que es una persona bastante creída, nada más porque es segura de sí mismo. Y eso me llama la atención, y eso es algo que sí se da en muchos sectores de la población. Ese ataque a las personas que son seguras y en general la inseguridad y el dudar propio del mexicano mismo. Y donde mejor no nos arriesgamos a cumplir nuestros propios deseos. Mejor nos alineamos, nos vamos a la propia fila donde tenemos que ir, y eso de hacer realidad tus deseos, eso de hacer realidad tus sueños, dejarlo para alguien más. Y esto es un poquito lamentable, y esto es algo que verdaderamente tenemos que trabajar. Yo lo trabajé bastante en mi propia psicoterapia, y a partir de ahí me atreví a hacer realidad muchos de mis deseos. Pues en ese camino andamos, porque también sabemos que no todos los deseos se cumplen, pero al menos pues sí tengo la fortuna de poder enfrentarlos y de ver hasta qué punto sí, hasta qué punto. Yo fabrico mis propias opciones. Pero con la certidumbre y con la seguridad de que pues algunos de ellos los voy a poder cumplir, y que en algunos otros también voy a fracasar. Pero normalmente el mexicano se queda con el no, con el fracaso, con el mejor no lo intento. Y esto sí es algo que hay que demostrar para poder trabajar, no para ofender al mexicano, sino al contrario, para crecer como país y como sociedad, que es la finalidad de toda esta literatura de psicología del mexicano del siglo pasado, y como la de mis propios videos, y como de
pues mucha gente que también comparte esta opinión. Y bueno, esta cuestión de inseguridad en un grupo muy puntual de mexicanos, pues va a ser bastante escandalosa, porque hay un sector que se siente agredida ante la seguridad del otro y se siente siempre con una inseguridad tan fuerte que se tiene que defender siempre de forma agresiva ante cualquier tipo de situación que se le presente. Ni siquiera cualquier tipo de provocación. Cualquier tipo de situación ya va el mexicano a ofender o agredir en algunos momentos. Y no somos todos, es, les repito, un sector pequeño pero bastante escandaloso y bastante agresivo. Entonces ese tipo de situación siempre, bueno, al menos yo trato de evitarlas y de no provocarlo. Y obviamente en internet sabemos que esto se da siempre, pero hay que demostrar que este sector bastante escandaloso y bastante agredido, que normalmente agrede totalmente de buenas a primeras, pues también va a estar presente en algunos mexicanos y que también se tiene que trabajar con ello. Hija, bájale a Valencia los pantalones. ¿Por qué te adornas? Pero bueno, más allá de esta inseguridad, el mexicano es una persona, un ser, un país, una cultura bastante trabajadora. Muchas personas que trabajan de sol a sol, de lunes a domingo o de lunes a viernes de sol a sol. Y realmente México es uno de los países que trabaja más. Es decir, que cada uno de las personas trabaja más horas al día y a la semana que otros países. Quizá no somos los más productivos, pero sí somos muy trabajadores y muchos sí son muy productivos. Y caemos inclusive en la autoexplotación. También hay que tomar en cuenta lo lamentable que es este tema de desigualdad social, en donde, pues por supuesto que hay algunos que tienen mucho dinero y muchos que tienen poquito dinero. Y esos que tienen mucho dinero explotan a los otros. Eso es lamentable, es terrible, y en esa explotación tan fuerte que hay mucho trabajo. Pero inclusive las personas que son independientes tienden a autoexplotarse. Inclusive psicoterapeutas. Yo conozco más de 2 o 3 que trabaja tanto que ni siquiera se da vacaciones o que ni siquiera se da un día libre a la semana y que trabaja de lunes a domingo. Y que creen, una de esas personas que yo conozco que fue así, fui yo. En algún momento yo también me autoexploté hace unos 5 o 6 años, pero pues busqué, obviamente toqué fondo, vi cómo me llegó a afectar a mi propia salud, a mi propio físico y el estrés de esa forma tan fuerte, y entonces busqué salir de ahí. Y en esa salida, pues por supuesto que los servicios de psicoterapia, tanto con la inseguridad como esa autoexplotación, fueron muy importantes en mi vida. Pero bueno, esto es algo que casi no les he compartido. En algún otro video les hablaré un poquito más del burnout y de mi propia experiencia en el burnout. Pero el día de hoy quiero seguir con esta cuestión del mexicano, que pues sí es, ya les dije, por un lado inseguro, por otro lado también les dije que pues trabaja muchísimo, y por otro lado también les dije que son bien chidos y que es la cultura más bonita de este mundo. No, bueno, yo creo que hay muchas culturas muy bonitas, pero pues sí, lo que les quiero decir que soy muy orgulloso de ser mexicano. Otra característica que les quiero platicar aquí es de los mommy issues. Sí, ya sé que se escucha muy divertido, pero es una situación bastante real. El mexicano tiene una relación muy particular con su madre. Y esa relación muy particular se ve en muchas formas. 10 de mayo, que es el Día de la Madre, en ese cariño tan fuerte que se tiene por ella, y inclusive en cómo la ofensa más fuerte en México tiene que ver con la mamá. Entonces eso es algo de notar. Y bueno, más allá de todo ello, ya hice un video sobre el sobrevalor de la madre en México y su origen prehispánico. Lo pueden ver también en esa lista de reproducción. Sin embargo, pues es una cuestión que se vive día a día. Y no quiero decir nada con referencia a que pues, no tienen que amarla. Al contrario, qué padre, qué bueno, qué bonito que amen a su madre, que su madre los ame a ustedes, que sean cercanos a ella y que puedan respetarla y quererla mucho. Eso está increíble. Donde ya veo que hay una situación muy puntual que se ve día a día en psicoterapia, trabajando inclusive con parejas, tiene que ver con cómo el mexicano le da un lugar muy especial a la madre frente a su pareja.
deja que se meta en su relación, y hay muchas madres que se meten en las relaciones de sus hijos e hijas, también hay mexicanas en ese sentido que tienen esta relación también muy particular con su mamá y deja que se metan en su relación y le dan un lugar muy particular y muy puntual frente a su pareja, inclusive tomando decisiones más con sus propios padres o con su propia madre que con su pareja. Y esta sí es una situación bastante problemática en el día a día de tantas parejas y de tantas personas. Esto también es algo que se trabaja en psicoterapia, se los recomiendo mucho para que tengan una relación menos tóxica. No me gusta el concepto de toxicidad, pero a veces es bastante útil para demostrar algunas situaciones que en relaciones de pareja, por supuesto que llega a ser bastante problemático. Y esto se ve también en el mexicano desde el origen prehispánico. Entonces, estas tres cuestiones son importantes. Y algo que me encanta del mexicano es las tradiciones milenarias. Hay tradiciones en México que evidentemente cuando empecé a buscar información y a investigar más sobre la cultura prehispánica, tiene un origen en lo prehispánico. Inclusive esto que les acabo de decir también tiene todo completamente origen no prehispánico. Hay muchos autores que marcan que son los españoles, y sí, por supuesto que influyen, pero fue más estas tradiciones prehispánicas las que influyeron al mundo que lo que los españoles pudieron influir al mexicano. No hubo una conquista donde se desarraigó totalmente de estas tradiciones milenarias. Al contrario, hubo un sincretismo muy fuerte. Hubo una conquista violenta, evidentemente, pero hubo la posibilidad de preservar muchas de las tradiciones de la época prehispánica que influyeron a todo el mundo, inclusive a la religión católica, que cambió bastante después del contacto con Tenochtitlán y con el Huehuetlactolí, que eso eran como el código de conducta de la época prehispánica que influyó hasta el código de conducta que llevaron después la religión católica. Ese cambio hizo que se hicieran inclusive bastante más estrictos, porque eran bastante más laxos en 1500, en el siglo XVI, y a medida que hubo esta influencia de este código de conducta prehispánico, se volvieron más intensos. Pero también eso se los voy a contar en otro video. Lo que les quiero decir aquí es que somos una cultura bastante tradicional de bastantes siglos de tradiciones que tenemos. Y por supuesto que esto con la cultura global se va perdiendo, pero está generando nuevamente ese sincretismo. No se pierde del todo, sino que más bien hay una sincronía entre unas cosas y las otras, y esto hace que México sea un lugar muy particular, súper milenario, súper tradicional, pero que también es bastante moderno y bastante abierto a la evolución cultural, respetando ciertas raíces que se quedan siempre por ahí presentes. Y esa mezcla hace que nos hagamos una nación, un país bastante bonito, bastante padre, y que viva México. Sobre todo hoy, que festejen mucho, como buenos mexicanos que somos, festejen al máximo, y pues bueno, yo me voy, pero siempre recordándoles que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus propios deseos. Y nuevamente, que viva México y festejen muy rico con toda su familia. Hasta la siguiente.